Corriente eléctrica y resistencia. Vamos a definir el concepto de corriente eléctrica. Corriente eléctrica se define como la cantidad de carga que pasa por un punto en un tiempo. Esto lo que implica es que si tú estás en un punto, ¿verdad? A través de ese punto está pasando una cantidad de carga. Tú mides el tiempo y eso te da la corriente eléctrica. Así que se define como el cambio en corriente, cambio en carga pasando por un punto en un tiempo. Si toma un tiempo bien pequeño, pues eso sería la derivada de la cantidad de carga que pasa en punto en un tiempo. O sea, está variando la carga en un tiempo. Así que esa corriente se mide en amperios, sabemos que la carga se mide en coulombio y el tiempo en segundos, así que amperios sería coulombio por cada segundo. Esta relación me determina a mí entonces lo que se conoce como la ley de Ohm, ¿verdad? Que eso quiere decir que el voltaje varía directamente proporcional con la corriente. Mientras mayor voltaje, mayor corriente. Menor voltaje, menor corriente. Para nosotros estudiar esa relación, lo que tenemos que hacer es construir una gráfica de voltaje versus corriente. Y tenemos valores de voltaje, valores de la corriente, lo llevamos a una gráfica y en el eje horizontal y corriente, en el vertical voltaje. Cuando graficamos esa relación me da una línea recta pasando por el origen. Esa línea recta se define como la resistencia. ¿Cómo yo termino esa resistencia? Bueno, pues si es una línea recta, sacamos la pendiente de esa gráfica. La pendiente, ¿verdad? Sería, porque sería resistencia R, sería el cambio en voltaje entre el cambio en corriente, ¿verdad? Así que despejando aquí para V, ¿verdad? Multiplicando por delta I a ambos lados, tengo delta V es igual a la resistencia por el cambio en corriente. Eso es, si nosotros tomamos entonces voltaje como V, corriente como I, tenemos entonces lo que se conoce como la ley de Ohm. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Acuérdense que esa es la corriente que está pasando a través de un conductor, ¿verdad? A través de ese conductor que deja pasar esa corriente. Donde las unidades son las siguientes. Voltaje sabemos que se mide en voltios, corriente se mide en amperios y resistencia se mide en ohmios. Este es el símbolo para resistencia, ohms, ¿verdad? Ohm en ese caso. Ahora, esa resistencia, tenemos que ver de qué depende esa resistencia. Bueno, si yo tengo un conductor cuyo largo es R y aquí tengo un área, pues la carga está pasando por esa área y saliendo por otro lado. Entra por un lado y sale por otro. Así que recorre una distancia L. Lo que me dice entonces es que mientras más grande, más larga sea ese largo, mayor resistencia. Pero ¿qué pasa si esta área yo la hago mucho más grande? Pues entonces es más fácil pasar por ahí. Así que entonces depende como uno sobre el área. Esto quiere decir que mientras mayor sea el área, menor va a ser la resistencia. Menor área, mayor la resistencia. Así que la relación me queda entonces como que la resistencia es directamente proporcional al largo entre área, ¿verdad? Mayor resistencia y esto menor resistencia. Ahora, para yo poder determinar esa resistencia, debo tener la característica fundamental que me define el paso de esas cargas a través de ese sistema. Experimentalmente eso se mide, se llama resistividad, Rho. Ahora, realmente cuando dice conductividad, fíjese, conductividad, deja pasar la carga fácilmente, pues hay que definir la propiedad real, que es la conductividad, que es 1 sobre la resistividad. Así que si nosotros sustituimos esta relación aquí, nos queda entonces que la resistencia es igual a la resistividad multiplicado por el largo del conductor y dividido entre el área. ¿Ves? Pero nosotros tenemos que ver cómo se comporta esa resistividad. Esa resistividad es una función de la temperatura. Varía con la temperatura, como la resistividad total es igual a la resistividad inicial más 1, ¿verdad? Alfa por el cambio en temperatura. Así que, ¿qué representa aquí esta letra alfa? Pues el coeficiente de resistividad
de la temperatura. Este es un número muy pequeño, ¿no? Muy pequeño, ¿verdad? Que lo podemos ver en el libro de texto, en la tabla 24.1, en la página 658, vemos esa tabla, 25.1 tabla, así que, y vemos que este coeficiente es bien pequeño. Si este es bien pequeño, esto prácticamente es cero y le queda entonces error por la temperatura. Así es que en este caso lo que tengo entonces es que esta resistividad va a depender justamente directamente de la resistividad. A menor resistividad, menor resistencia. Y si usted coteja la tabla 25-1, pues encuentra, por ejemplo, primero está plata, la menos resistencia es plata, le sigue cobre y luego oro. Cuando la corriente está pasando a través de un conductor, ese conductor se calienta. ¿Por qué se calienta? Bueno, porque en ese caso se está produciendo una potencia. ¿Qué es eso de potencia? Pues habíamos definido en Física 1 que potencia es la cantidad de energía disipada o perdida o trabajo realizado en un tiempo. Así que en este caso, ¿cómo definimos nosotros la cantidad de energía o trabajo? Puede ser cantidad de energía, ¿verdad? En el caso potencial eléctrica sería igual al cambio en carga por el voltaje. Donde, ¿verdad? En este caso, siempre que haya una variación en energía, bien pequeña energía, variación pequeña energía, y está variando en la carga. Cantidad de carga que está pasada a través de ese conductor es en este caso la variación de Q. Eso quiere decir entonces que como potencia es igual a la cantidad de energía disipada en un tiempo, pues estableciendo esta relación sería de Q de T, la variación de la carga en un tiempo por el voltaje. ¿Pero qué es de Q de T? Pues de Q de T lo voy a decir como corriente, cantidad de carga pasando a través de un conductor. Así es que ahora, utilizando estas dos definiciones de Q y V, tengo que potencia es igual entonces a la corriente que pasa por el conductor multiplicado por el voltaje. Pero si utilizamos la ley de Ohm, V es igual a I por R, sustituimos aquí, nos queda que la potencia se determina como I cuadrado por R. Fíjense que lo que usted tiene que determinar aquí es cuál es la corriente y es esa corriente, ¿verdad? Multiplicado por la resistencia de la potencia. Mientras mayor sea la resistencia, mayor potencia en ese caso se genera. O sea, quiere decir que usted tiene una resistencia como la resistencia de una estufa, pues mientras usted pone la estufa aumenta la resistencia en high, ¿verdad? En high, resistencia aumenta, pues mayor cantidad de energía se disipa, se pierde a través de ese sistema.